Hola a todos, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para darles o explicarles un poco más a fondo lo que es una guía de renderizado que van a tener también en el documento ustedes, pero para ampliar un poco esta información que creo que es muy importante. Entonces, si bien dominar un programa 3D como lo hemos estado haciendo es muy importante a saber usar la herramienta, algo tal vez igual de importante o incluso puede ser más importante, es cómo utilizarlo o qué generar o cómo generar algo a partir de ese programa. Entonces, para generar sus renderizados, algo que les puede ayudar mucho es esta pequeña guía, que la tengan muy presente. Y pues también, si bien para aprender un programa es muy importante practicarlo personalmente eh, y explorarlo, o sea, con la práctica, para cuestiones ya de generar perspectivas o visualizaciones. Algo muy importante es el observar. Entonces es importante observar fotografía profesional de arquitectura, renderizados y personas a lo mejor que sean expertas en el tema, ¿no? Y precisamente aquí esta guía la da un experto que se llama Alex Hookreff. Y bueno, nos da algunos tips. El primero de ellos es siga la regla de los tercios. Entonces es una técnica muy utilizada en la fotografía profesional en general y pues arquitectónica también, ¿no? O sea, de arquitectura también muy utilizada. Y bueno, la técnica consiste en dividir su imagen en 3 partes horizontalmente y 3 partes verticalmente. Entonces van a tener 9 cuadros, digamos. Y el chiste de esto es ubicar elementos importantes en su imagen en estos cuadros, o puede ser a lo largo de las líneas que dividen, o pueden ser objetos importantes que caigan en las intersecciones de esos objetos, ¿no? Entonces, según lo que yo quiera destacar. Si se fijan aquí, por ejemplo, en la imagen, lo que es la línea de horizonte, que es prácticamente donde está aquí empezando el cielo, está colocada esa línea de horizonte exactamente en la división inferior horizontal que tenemos aquí. Entonces es algo que normalmente se hace en una vista a nivel de piso. Si se fijan también, el objeto arquitectónico, que es este edificio, el que tiene el que queremos, digamos, aquí representar, se encuentra en la mitad de aquí en medio. Entonces, dividida la imagen así horizontalmente, se encuentra en esta parte de en medio, y el cielo viene ocupando el tercer tercio o el de la parte superior, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algo un poco diferente. Entonces, probablemente dependerá de a lo mejor la elevación de nuestra cámara, o más bien de lo que queremos representar o cómo queremos observarlo. Pero aquí, al tener una vista superior, vista tipo vista pájaro, entonces se invierte, ¿no? Normalmente en este tipo de visualizaciones siempre vamos a observar más, o queremos observar más del suelo, digamos, o de la parte inferior. Entonces aquí la línea de horizonte se encuentra en la división superior, ¿no? Entonces es una buena manera de tener un buen equilibrio, guiarse por estas divisiones imaginarias, digámoslo, ¿no? Realmente es un tema bastante amplio en cuanto a esta regla de los tercios. Pueden buscar más información, pueden buscar sobre fotografía profesional,
sobre el encuadre, etcétera, y podrán, pues, probablemente con el tiempo también manejarlo mejor, ¿no? Ahora, estas reglas no tienen que ser forzosas, ¿no? Son simplemente unas guías. Aquí tenemos otro ejemplo. Igualmente dividimos nuestra imagen de la misma manera, y en este caso es una especie de interior, o aplica también para los interiores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nuestra línea de horizonte, que es precisamente donde se va a encontrar siempre nuestro punto de fuga, caería aproximadamente en donde tengo ahorita el cursor. Entonces, como verán, se encuentra también en la línea horizontal inferior que tenemos aquí. Entonces, todo esto nos va dando como una guía de cómo podemos ir colocando nuestra cámara o nuestra imagen. Las líneas de fuga que tenemos aquí también todas se encuentran en los cuadros de los extremos, de las esquinas, todas estas líneas fugadas que tenemos aquí. Y bueno, entonces así pasaríamos a otro, digamos, consejo que podría ser, o técnica que podrían usar, que es cambiar la perspectiva a un punto de fuga. Entonces, que es parecido a la última imagen que teníamos, y también puede ser un recurso para crear imágenes, ¿no? Entonces, muchas veces al crear renderizados de un proyecto, pues normalmente tenemos que crear varios para dar una idea clara o representar de forma completa nuestro objeto. Entonces, tenemos que hacer uso de varias imágenes, ¿no? Entonces, una de ellas puede ser, o un recurso que podemos utilizar, es colocar nuestra cámara justo enfrente, perpendicularmente a nuestro edificio, a nuestro objeto, para así tener una perspectiva a un punto de fuga. Entonces, estas imágenes, por lo general, a lo mejor no tienen tanta fuerza o no expresan como no dan ese feeling como de movimiento, de versatilidad, como lo hacen las perspectivas a dos puntos de fuga, que se ven como más dinámicas, ¿no? Entonces aquí el objeto se va a ver muy frontal, como si estuviéramos poniendo o representando la fachada, como normalmente lo hacemos de forma técnica. Entonces no tiene mucho movimiento, pero pues puede ser también como un buen complemento a sus imágenes. Otra buena técnica que pueden utilizar también es centrar en la imagen su objeto arquitectónico, ¿no? Que quede exactamente en el centro de la imagen, y pues que no ocupe probablemente toda la imagen, sino que quede únicamente en el centro, ocupando, digamos, que será un tercio de su imagen. De esta manera va a cobrar, digamos, énfasis, o va a tener jerarquía su objeto, y van a lograr apreciar también lo que se encuentra a los alrededores. Aquí tenemos otra técnica que pueden utilizar, y dependiendo también de lo que quieran hacer, o para tener, digamos, variantes en cuanto a sus visualizaciones del proyecto, es, digamos, dejar que la naturaleza domine, como lo dice aquí. Entonces, normalmente para hacer esto se tiene que ubicar la línea de horizonte, que es esta que está acá en color verde, muy baja, o sea, ya no respetando, digamos, esa división de los tercios, sino que se encuentra todavía más abajo. De esta manera tenemos una visualización muy amplia de lo que es aquí el cielo. Incluso se puede ambientar, por ejemplo, con un cielo muy dramático, con muchas nubes, a lo mejor con un amanecer, etcétera, o un cielo muy colorido. Entonces, de esa manera enfatizamos, digamos, el ambiente o el contexto. También se puede hacer lo contrario,
y observar más de lo que sería aquí el plano del terreno, si a lo mejor queremos enfatizar todo el contexto que tenemos acá, si tenemos jardines, etcétera, ¿no? Entonces, una técnica más. Otra técnica muy buena también que pueden utilizar, y digamos, no es probablemente para un render en el que vamos a tener una visualización completa del proyecto, de lo que se trata el proyecto, pero sí da un muy buen aspecto artístico o logra que nos adentremos mucho al proyecto o a conocer los detalles. Entonces, vea los detalles, ¿no? En lugar de enfocar o tratar de enfocar todo lo que es el edificio, puedes enfocarte en ciertos detalles que tú creas importantes, que, que tengan algo especial, algo a lo mejor vital o que te gusta de tu proyecto. Entonces, enfocarte a esos detalles y dejar fuera todo lo demás, ¿no? Entonces, probablemente puedes, digamos, transmitir mucho con esta idea, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un balcón y, bueno, logras transmitir, digamos, a lo mejor lo que está sintiendo la persona, lo que podría sentir una persona al estar parado en ese lugar, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo en cuanto a esta técnica, que aunque no es tan detallado, no vas tan adentro como en la otra imagen, pero sí transmites, digamos, en este caso es una calle que se conecta con una escalinata, ¿no? Entonces, ese acceso tan importante o esa conexión que existe entre la calle y las escalinatas es algo muy importante probablemente en este proyecto y, digamos, en cualquier proyecto probablemente que sería importante destacar, ¿no? Cómo existe esa conexión y ese fácil acceso a este edificio, digamos. Otro de los aspectos que probablemente ya hemos también hablado o hemos utilizado en nuestros renderizados es corregir las verticales. Entonces, normalmente una cámara o el programa 3D siempre va a tender a hacer una fuga hacia un tercer punto superior o inferior, y va a dar la impresión de que pues nuestros objetos a lo mejor no son totalmente verticales. Entonces, el corregirlos es algo que se usa casi en toda la fotografía que ustedes puedan ver profesional de arquitectura, y en renderizados también profesionales siempre van a casi observar las líneas verticales corregidas, y bueno, es una manera más exacta de representar la arquitectura. Como verán, aquí están corregidas las verticales. Casi siempre, prácticamente todos los programas, yo creo, 3D traen siempre esa opción, ya sea 3D Max, ya sea SketchUp, Rhinoceros. Siempre puede ser que le llamen diferente o la herramienta venga o se utilice de diferente manera, pero siempre van a tener la posibilidad de corregir las verticales. En el caso, por ejemplo, de 3D Max, así se llama. En SketchUp tienes la opción de cambiar la perspectiva a 2 puntos de fuga y con eso corriges tu vista. Otra recomendación también muy buena o muy importante y que suelen también cometer errores es esta de aquí, que dice: no seas un gigante. Entonces, la primera intuición o lo que casi siempre observo en las personas o en los que están aprendiendo los programas o están generando sus primeras renders
y al colocar su cámara, la primera intuición es elevarla y observar el objeto desde arriba. Entonces, lo que pasa con esto es que no vas a dar no vas a hacer que el espectador, el que está viendo la imagen, se sienta dentro de esa imagen, no vas a hacer que sienta el ambiente que estás representando ahí al colocar la cámara muy elevada, pues no es como lo observarías normalmente al estar ahí. Entonces, no sabría si está tomada por medio de un dron o si por medio de un balcón. Sería algo extraño, ¿no? Entonces, lo ideal es colocar siempre la cámara a la altura de una persona, a la vista de una persona. Entonces, puede ser unos 70 o unos 80 metros de altura aproximadamente. En este caso, la cámara está ligeramente por arriba de esa altura, ¿no? Entonces, algo que deben tratar de no hacer. Y también, normalmente lo que veo que hacen es elevarla y realmente no produce ningún efecto interesante. Muchas veces terminan observando simplemente la azotea de una casa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, termina convirtiéndose nuestro render en la mitad de la imagen viene siendo azotea y impermeabilizante que estoy viendo de una casa, ¿no? Entonces no tiene nada de interesante. Mantengan su vista a la altura de una persona por lo general y lograrán transmitir mejor ese feeling de estar ahí o de ver cómo podría ser esa imagen ya en la realidad. Obviamente tiene sus excepciones. Si yo quiero crear una vista de pájaro o hay cosas interesantes por ver desde arriba o es un master plan, etcétera, pues obviamente no voy a seguir esta regla y tendré que elevar mi cámara, ¿no? Pero por lo general no se queden a medias, vayan muy arriba o a la altura de una persona. Y bueno, estas son otras recomendaciones que ya no entran dentro de estas recomendaciones de Alex Hougleff, pero que también pueden serles importantes tenerlas en cuenta. Entonces tengan cuidado o atención, pongan atención a los reflejos y a las transparencias, ¿no? Entonces, específicamente los cristales. Tengan un contexto para que los cristales tengan algo que reflejar y de ese aspecto de realismo. Si no tienen un contexto, pueden utilizar H de raíz, que ya lo vimos, para que haya algo que reflejar. Ahora, si tienen también transparencia, obviamente hay que tener el equilibrio dependiendo del tipo de cristal, pero si llegan a tener también transparencia y logro ver al interior, pues hay que tener ambientación en el interior, ya sea muebles o hay que tener personas, puede ser, o puedo tener también cortinas o persianas. Mantener el sentido de lo real. Con esto, pues quiero decir que no representen cosas que no van a poder o que son imposibles de llevarse a la realidad, como por ejemplo aquí un render famoso que hicieron de árboles en azoteas, siendo que estas azoteas no tienen el ancho o la profundidad para tener la tierra suficiente para un árbol, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, puede referirse a cosas más simples, como por ejemplo no colocar objetos flotando, que a lo mejor es un objeto, un error recurrente, porque no nos fijamos bien y hay objetos que están flotando en nuestra perspectiva, o tenemos texturas con proporciones fuera de lo real que no son prácticamente posibles en la realidad, como por ejemplo texturas de tabiques que son demasiado grandes. Entonces hay que cuidar todos esos detalles para mantener
visualizaciones en lo real. Controlar la luz y la atmósfera también es algo súper importante y que también suelen cometer muchos errores. La iluminación es muy importante, sobre todo le suele suceder en los interiores, teniendo interiores demasiado oscuros, ¿no? Sobre todo cuando tenemos a lo mejor a un lado una ventana, estamos observando a la vez también el exterior. Entonces es de hecho complicado de controlar. No vamos a poder observar con simplemente un programa de renderizado, no vamos a poder controlar los dos prácticamente al mismo tiempo. Entonces, poner atención en lo que realmente está importando en ese momento. Si es mi vista interior, pues me está importando los objetos que tengo en el interior, o sea, básicamente el interior, ¿no? Y dejar a un lado un poco, digamos, lo que está afuera. Es normal que se va a ver demasiado brillante, ¿no? Es algo que pasa también con la fotografía en la vida real. Y bueno, realmente eso ya se tiene que trabajar con procesos de postproducción para arreglar eso, ¿no? Hagan uso también de luces ambientales o luces que a lo mejor en la realidad no existen, pero que les pueden ayudar a que no tengan zonas demasiado oscuras en su imagen, ¿no? Entonces se pueden apoyar en luces ambientales para controlarlo mejor. Y bueno, por último, reciclaje de ambientación. Hay que evitar el exceso de reciclaje de ambientación. Si ocupan personas, por ejemplo, que por cierto dejé en los bloques nuevas carpetas de bloques de personas que son algo difíciles de encontrar y están bastante bien. Entonces, si van a utilizar personas o autos, pues no repetir ese mismo bloque o persona, lo que sea, en varios renders al mismo tiempo o en varios lugares, o que tenga el mismo mueble por todas partes. Entonces tratar de evitar eso, o si en un futuro tienen proyectos diferentes, pues tratar de evitar utilizar lo mismo en todos los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Espero que lo tomen mucho en consideración a la hora de generar sus renders finales y bueno, en general cuando realicen visualizaciones. Y bueno, eso sería todo y bueno, nos estaríamos viendo y cuídense mucho.